Claudio es arquitecto, director, dramaturgo, escenógrafo chileno, de origen italiano. Él fue jefe de la División de Cultura entre el año 1997 y el 2003, antes que existiera el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Así que es muy interesante poder estar con él acá. Claudio, entonces tienes la palabra, bienvenido. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, yo cuando me planteó Gabriel de venir para acá, yo le dije encantado, sobre todo porque el problema de la gestión cultural me preocupa mucho, porque de pronto le hay un nombre espantoso. Gestión cultural, me suena a empresa, me suena a burocracia, me suena... Yo creo que en el fondo, le gusta o no le gusta, van a ser animadores culturales, no gestores culturales. Gestor es algo que tiene un límite muy claro, ¿no es cierto? Él gestiona cosas ajenas que otros han hecho, entonces él tiene que gestionarlo. Tiene que la suma y la resta tienen que estar bien, todo tiene que estar... Y de hecho, muchos confunden gestión cultural con productor de eventos. Y no tienen nada que ver, gracias a Dios. Entonces, yo le planteé a Gabriel que pudiera ser un diálogo entre los dos. Él me hizo una larga entrevista en la casa, entonces ahí creo que se dio algo que es mucho más interesante. E incluso con interrupciones, con debate, con a veces posición encontrada, que cosa que me parece mucho más, no solo más lógico, pero además más entretenido. Entonces yo le plantearía, para empezar, algo que me parece importante destacar. ¿Por qué creo que es muy importante la creatividad? Porque hoy día la cultura no es una cultura lineal, no es un proceso, siempre ha sido un proceso la cultura, ¿no es cierto?, pero no es un proceso lineal sin sobresaltos. Siempre la cultura ha tenido una cosa subterránea de retroalimentación, pero hoy día esa retroalimentación se da en un ritmo casi caótico. Estamos hablando de cultura del siglo XX, comienzo del siglo XXI, pero ¿de qué cultura estamos hablando? La de las redes sociales, del Twitter, del Facebook, de todo lo que significa las redes sociales que nos tapan todo el día. Estamos hablando de la academia, estamos hablando de la estructura burocrática de la cultura. ¿De qué estamos hablando? Y creo que la cultura, en el fondo, a mí me gusta hablar en simple. Hay mucha gente que dice, si se puede hablar en difícil, ¿para qué hablar en fácil? A mí me gusta hablar en fácil. Entonces creo que yo, a ver si ustedes pueden dar también su propia idea, ¿no es cierto? Yo, para entender lo que es la cultura, que es muy difícil, evidentemente, de definir, la planteo como visión de mundo y modo de vida. Porque además me pone inmediatamente esto en un dilema. Es como el huevo o la gallina. Nació primero un modo de vida que me obligó a una visión de mundo que me obligó a un modo de vida. Y yo creo que evidentemente empieza primero con la visión de mundo, ¿no es cierto?, la primera comunidad humana, y que por una vida que tenían tuvieron que organizarse de tal manera que esa visión de mundo llena de misterio, obligó a tener un modo de vida, digamos, lo gregario no fue un invento. El primer hombre fue solo, el primer recolector fue solo, y después vio que estando con otro podía tener más éxito en su supervivencia. Y aquí yo subrayaría la palabra supervivencia porque en cultura nos damos cuenta lo importante que es sobrevivir culturalmente. En ese aspecto me parece importante sacar a colación un neologismo que inventó Alvin Toffler, ¿no es cierto?, que todos somos prosumidores de cultura. Es decir, somos productores y consumidores a la vez. ¿Y cuándo viene el problema que somos dependientes culturalmente? Tan simple, cuando producimos menos cultura de la que consumimos. Y la alienación cuando llega, la alienación llega cultural cuando consumimos cultura de más calidad de la que producimos. Entonces tenemos que recurrir a la calidad de otro. Entonces, en ese aspecto creo que eso me parece interesante porque nosotros no somos, cuando hablamos, desgraciadamente, cuando hablamos de acceso a la cultura, ¿de qué hablamos siempre, no es cierto?
que sea los libros que sacar el IVA, que todos los actos o todos los teatros, los conciertos sean gratis, que todos nosotros podamos tener acceso a la cultura como consumidores con el menor esfuerzo y el menor costo. Pero nadie piensa cómo nosotros podemos seguir siendo productores de cultura. Y ahí me gustaría plantear una cosa. El niño nace productor de cultura. Cuando nosotros empezamos a manifestar, cosa que ya se empezaba a hablar de eso, García Cantini lo había hecho bastante antes, de la ciudadanía cultural, que decíamos, la diferencia de la ciudadanía cultural consiste que nosotros respetamos el derecho desde que nace el niño de producir cultura, no de consumir solamente cultura. Tenemos que consumir cultura, tenemos que tener todas las facilidades para consumir cultura de la mejor calidad, pero al mismo tiempo tenemos el mejor derecho, el mayor derecho es que nosotros podamos contribuir a la construcción de la cultura. Entonces, con eso que quiero decirle, el gestor cultural hoy día se encuentra en un dilema muy especial y por eso creo que estamos demasiado apurados en darle como carnet de universitario, carnet de la academia a la gestión cultural. Porque, es decir, ojalá nunca tenga el cartel de la academia y todo, porque la gestión cultural es algo que tiene que ver con la realidad más que ninguna otra actividad humana. Es decir, yo no puedo tener una visión a priorística de la cultura, tengo que tomar la cultura que existe y trabajar sobre ella. Y trabajar con la gente y no para ni por la gente. Tengo que trabajar con ellos. Entonces me parece a mí que hay un problema ahí del punto de vista de lo que hablaba antes, de qué cultura estamos hablando, la cultura del hip hop, estamos hablando de la cultura del Twitter, estamos hablando de la cultura de los pingüinos, de la revolución de los pingüinos, estamos hablando del lío de que hay hoy día con el caso Pente. ¿De qué estamos hablando? Todo esto son hechos culturales. Entonces, si yo trato de gestionar esto en una forma unidimensional, en una forma monolítica, me vuelvo loco y lo hago pésimo. Entonces, la primera cosa que quiero sacar a relucir aquí es unas palabritas que no son mías, por suerte. Son de una entrañable amiga que yo tengo y que creo que están en el primer número de la revista. De la revista, sí, sí. Que dice lo siguiente, respecto a lo que el porvenir de la gestión cultural en Chile. Para los próximos 15 años habría que ajustar el avión en pleno vuelo. Mi apuesta es que los gestores estatales de la cultura deberán profesionalizarse como coligües, resistentes y flexibles. Pasarán de la escala nacional al local y continental. Pregunta, ¿debe promoverse el artista latinoamericano en tanto tal? ¿Qué dejar de subvencionar y en qué lugares? Estimular la experimentación aunque no se autofinancie. ¿Cómo introducir en la educación formal e informal los quehaceres creativos, lúdicos y simbólicos? ¿Cómo lo socializamos? ¿Cómo debe ser la profesionalización artística en la hora de la planetarización? ¿Cómo intervenir en medios crecientemente interculturales? ¿Cuál es la interacción con el turismo? ¿Cuál sentido social de la práctica tradicional y su evolución? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, métanle la pregunta que ustedes quieren, se quedarán siempre cortos. Entonces, creo que ahí también viene una idea, me parece bien también de ella misma, la diferencia que existe entre desarrollo cultural y cultura para el desarrollo. Cuando uno se mete un poco en este tema, parece ser que uno es como muy catete, ¿no? muy fijado, hilar demasiado delgado. Pero, dice, la noción del desarrollo cultural, que tuvo su auge en la política pública desplegada en los años 60 en Europa, especialmente en Francia, moviliza un imaginario que le otorga todo tipo de bondades al acceso y participación democrática de la población en actividades artísticas y prácticas patrimoniales. Cultura para el desarrollo, en cambio,
supone trascender esa noción restrictiva de cultura artística e involucra una variedad de expresiones identitarias normalmente multiculturales que pasan a ser un componente determinante del crecimiento y sostenibilidad global de una comunidad. Que pasan a ser un componente determinante del crecimiento y sostenibilidad global de una comunidad. Creo que aquí está planteado los desafíos que tenemos con la gestión cultural en el siglo XXI, al comienzo del siglo XXI, y creo donde lo importante es la creatividad, porque la creatividad, una pequeña digresión, porque una digresión es explicar un poco que entiendo por creatividad. Primero, una cosa, que la creatividad nace con nosotros en nuestro ADN. Todos tenemos creatividad en nuestro ADN. Si no somos creativos, no le echemos la culpa que hay otros más dotados, yo no tengo ninguna creatividad, los artistas son los únicos que tienen creatividad. Imagínense qué lata sería, cuán poco sería la gente que tiene creatividad. Entonces la creatividad es una posibilidad que tenemos, una cualidad que todos tenemos en el ADN, pero ¿qué pasa? Que desgraciadamente, y aquí me meto en camisa de once varas, como siempre, que está de tal manera escolarizada la creatividad, que tenemos la creatividad solamente para servicio de la escuela, para servicio de las cosas que nos preguntan y nosotros debemos contestar. Yo muchas veces he sido profesor durante muchísimos años, tengo 85, por lo menos tengo más de 60 años de profesor. Yo a los 16 años, 17 años era asistente en la Escuela de Bellas Artes de Roma, y resulta de que nosotros somos unos desgraciados los profesores, porque hacemos preguntas cuya respuesta valedera, la única la tenemos nosotros. Creemos que la única buena es la nuestra. Y resulta que está demostrado que la pregunta, cualquier pregunta, tiene 8.000 respuestas, 8 millones de respuestas y todas válidas. Entonces, yo para eso quiero traer a colación una cosa maravillosa que tiene en la autobiografía Einstein. Dice que un día, en un doctorado, un alumno se le acercó y dijo: doctor, usted me tiene absolutamente desilusionado. Usted me está haciendo la misma pregunta que hizo a todo el mundo el año pasado. Entonces Einstein muy tranquilo dijo: no te preocupes, hijo, las respuestas ya no son las mismas. Las respuestas ya no son las mismas. Y eso vive todo este asunto en un movimiento uniformemente acelerado. Cada vez más las preguntas no son más las mismas. Nosotros hablamos de la universalidad, la universidad. Y hoy día los científicos nos hablan de los multiversos. Nuestro universo es uno de los miles de millones de universos que existen contemporáneamente en todas partes. Entonces, eso, claro, da vértigo. ¿Qué hacemos nosotros? Si éramos una hormiga minúscula antes, hoy día somos peor. Somos mucho más chicos. Pero digo siempre, pero podemos pensar en eso. Podemos meditar sobre eso. Podemos reflexionar sobre eso. Entonces, no somos tan chicos, tan penca, tan rasca. Somos bastante más importantes. Entonces, ¿cómo nosotros, todas estas cosas desordenadas, me encanta ser desordenado, que le digo, son todas cosas que tenemos que tomar en cuenta, que este aparente caos que existe en la expresión cultural del comienzo del siglo XXI es un caos mucho más aparente que real. ¿Por qué? Porque nos está dando un mentiz espantoso a nuestro afán de geometrizar todo. Todo tiene que ser recto, todo tiene que ser aristotélicamente claro. Presentación, nudo y desenlace. Hago una obra de teatro, presentación, nudo y desenlace. Hago una película, presentación, nudo y desenlace. Y de repente en una película agarro el desenlace, le meto el desarrollo, le meto el comienzo, le meto el final, y la gente entiende perfectamente lo que se está hablando. Tenemos una capacidad inmensa hoy día de hilar, de poner los hilos y poner todo en relación, de articular todo ese estímulo que nos llegan de afuera para poder hacer una unidad de todo eso. Entonces, con eso, ¿qué quiero decirle? Si ustedes no están dispuestos a asumir con gozo la diversidad, no van a ninguna parte.
no se trata de ser tolerante, otra palabra que odio. Yo puedo tolerar un mal olor, como diablo voy a tolerar a una persona. Hay que aceptar gozosamente la diferencia, porque esa diferencia que me hace único a mí, me hace diferente a mí, que somos todos distintos. Y sobre todo acoger la diferencia. Entonces, usted entiende que todo esto que le planteo se plantea en una universidad, se plantea en una clase, y esa es la escandalera que queda, no se imaginan ustedes. Es decir, ¿no quiere entregar hoy día la prueba? No la entregue. Tú vas a... No te voy a castigar. ¿Tú te esperas el castigo? No te voy a castigar, porque tú te estás castigando a ti mismo. ¿Por qué no creo en la persona? ¿Por qué no pienso que la persona es capaz de reaccionar y entender lo que es bueno y lo que es malo? Nosotros somos los jueces de decir, mire señor, no solo es bueno o malo, pero el error, ¿sabe qué más? Se castiga, diablo, así, ¡bum! Se castiga el error. Y ese error que se castiga mata cualquier creatividad. Nadie se atreve a ser creativo, porque le tenemos una cosa espantosa en Chile, por Dios, que le tenemos miedo al ridículo. Hacer el ridi, se dice. Hiciste el ridi. Ese es lo peor. ¿Por qué? Porque cuando uno se atreve en ser creativo, se arriesga. Y una última cosa que quiero decirle. El problema que yo estoy seguro que nuestra enfermedad más importante y más nociva y más mortal del comienzo del siglo XXI no es el SIDA, es la seguridad. Nosotros queremos estar seguros de cualquier cosa. Y hoy día no queremos arriesgarnos a hacer nada, porque nos podemos equivocar. Porque nos queda el rintintín aquí, lo tenemos grabado en el cerebelo, cuando éramos niños se nos castigaba si nos equivocábamos. La equivocación es lo mejor que nos puede pasar para subir un peldaño más. Si nosotros reflexionamos, si nosotros estamos claros que la entendemos, como les decía en una conversa que teníamos antes de esto con Gabriel, me dice que toda mi búsqueda ya es infinito menos uno. Porque si me equivoqué en esto, quiere decir que ya no era infinita posibilidad, porque esta posibilidad no me resultó. Entonces ya empiezo a tener una suerte de guía para tener un camino determinado. Y yo también quiero dejarle una cosa. El camino determinado de cada uno, primera cosa, tenemos que entender que estamos siendo, no somos. Ustedes no es porque están en la escuela todavía, están en un magíster y todo, que están siendo, porque están perfeccionándose. Yo tengo 85 años y todavía no soy, estoy siendo. ¿Cuándo podemos decir que ya somos? El día que estiremos la charla estemos en un cajón. Ahí sí que soy, porque no tengo más tiempo para hacer otra cosa. Pero hasta que sigamos con esa idea, estamos siendo. Tengo todo el tiempo del mundo para mejorarme, para hacer mejor las cosas, para entender más las cosas. ¿Y cuál es lo más importante? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y para dónde voy? Y en el fondo la pregunta grande que se hace un niñito también es la misma. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Y dónde estoy? Entonces creo que si ustedes tienen claro esto, van a cualquier parte, van a entender la diferencia y van a actuar muy flexible, como dice mi gran amiga, muy flexible como coligüe, sin quebrarse, sin ser una persona a priorística, sin ser una persona que quiere imponer algo. Entonces, yo le deseo con este magíster que entiendan eso. Cuando hablamos de verdad, la primera reforma que se hizo después de nuestra democracia, que decía se educa para la vida y durante toda la vida. Y la segunda parte no nos gusta nada. ¿Cómo voy a ser discípulo durante toda la vida? No alumno, por favor, alumno significa sin luz. Y los cabros tienen mucho más luz que uno, así que no vengamos con cuento. Entonces, creo que hay algo que me parece importante que tenemos que entender, que si yo quiero seguir siendo, tengo que empezar a trabajar seriamente. Y lo voy a dejar con algo que me parece importante dejarle. Nosotros hicimos varios cabildos culturales, la gente que tiene un poco más de edad se acuerda de la cosa, la gente más joven no tiene la menor idea de lo que fueron los cabildos culturales. En un cabildo cultural que se hizo en el Río Bueno, me acuerdo,
había mucho huilliche y mucho mapuche. Entonces empezamos a trabajar las cosas y de repente terminamos con la ciudadanía cultural. Entonces, había muchos jóvenes huilliche, entonces al final le pregunté a uno de ellos, le digo, bueno, ¿y qué puedes decir tú? ¿Qué me puedes decir? Mire, ¿qué quiere que le diga? Aquí han hablado gente, había doctores, había magíster, había filósofo, había de todo. Dice, mire, yo no sé qué decirle, pero lo único que sé que cada día más admiro a esa persona que nace, vive y muere en un mismo lugar y se dedica toda su vida a ser él mismo, a ser él mismo. Y le deseo con todo corazón que hagan ese trabajo durante toda su vida. Gracias. Bueno, el plan no resultó mucho porque la verdad es que no había cómo interrumpir aquí a Claudio, era mejor escuchar. Sin embargo, una pregunta quiero hacer y después se ofrece la palabra a ustedes. En algún momento, conversando con Claudio, me decía que ojalá no existieran los gestores culturales. Obviamente que eso nos preocupa a nosotros en el programa. Entonces quisiera preguntarte, Claudio, que nos explicara un poco esa expresión, digamos. Es de esa gente, como ciertos periodistas malditos que sacan de contexto la frase. Yo le dije, un buen gestor cultural trabaja para que él llegue el momento que sea inútil, que la comunidad trabaje sola. Si no, no es un buen gestor cultural, sino crea dependencia. Entonces hay que empoderar a la comunidad, entonces ver claramente, entonces un trabajo más personalizado, un trabajo... La creatividad, en el fondo, es el paso, si queremos decir alguna cosa, es el paso entre el oír casual al escuchar. Es el paso de pasar del hablar al decir. Pucha que hablamos harto en Chile, decimos tan poca cosa. Y lo otro, el paso del mirar al ver. Porque mirar, yo puedo mirar cualquier cosa desde un auto, desde caminar, qué sé yo, pero si quiero verlo tengo que parar. Y nosotros si paramos, perdemos tiempo. Pucha, ¿qué está parado ahí? Un niño que está sin hacer nada. Oye, ¿qué estás haciendo tú sin nada? A lo mejor, fíjate, nada menos está pensando. Y lo retamos porque no está haciendo nada. ¿Te fijas? Entonces, por favor, empecemos a trabajar seriamente en lo que nosotros tenemos que hacer con la gente. Y permítame que haga una división chiquitita, pero estoy cabreado de hablar de la gente. Yo antes hablaba de pueblo, pero parece que hablar de pueblo hoy día es como sacarle la madre a alguien. Es decir, hablar de pueblo es como una carga ideológica. ¿De qué ideología? Todos somos pueblo. Y es además, ¿por qué? Porque hasta el pueblo lo hemos transformado con nuestro afán economicista. Hablamos en las empresas, en todas partes, los recursos humanos, el capital humano. ¿Por qué no hablamos del patrimonio humano mejor? El verdadero patrimonio de un país son la gente, las personas. No son el erario nacional, no es sus cosas, su paisaje, sus cosas, sino que Chile tan bonito. ¿Pero qué estamos haciendo con eso? Lo estamos destruyendo. Es nuestra gente. Entonces hay que cuidar el patrimonio humano. Hay que seguir trabajando con el patrimonio humano. Hay que seguir no dirigiendo, que tome conciencia de su deber y sus responsabilidades como sujeto cultural, como ciudadano cultural. Y si yo no tengo nada que... no. Es muy fácil decir, no me dejan hacerlo. ¿Quién te dijo? ¿Has tratado alguna vez de hacerlo? No, que si lo hago me arriesgo a que me reten. ¿Y? Que te reten. Que te castiguen. Ya, a ver si es cierto. Y la mayoría de las veces no pasa nada. Y te dejan decir las cosas, te dejan hacer las cosas. Yo cuando me llamaron a la Dirección de Cultura dije, mire, presidente, yo encantado, pero yo tengo que ver con usted nomás, no me meta con este y tengo que hablar con el ministro, con el viceministro, con el otro, no. Yo me meto con usted. Porque sé que usted está comprometido con la cultura, está comprometido con lo que vamos a hacer. Entonces, cuando voy afuera, cuando voy afuera, incluso una vez estuve en China y el viceministro de China, el desgraciado, me tuvo 3 horas hablando
de los cabildos culturales con un intérprete que la pobre tenía, una muchacha encantadora que transpiraba tinta china, y de repente termino de hablar y yo veía que apuntaba muchas cosas. Y digo, entonces, oiga, muy interesante lo que dijo. Lo dijo en perfecto castellano el desgraciado. Había entendido todo. ¿Te fijas? Entonces, hay toda una cosa que para mí es muy importante, que cuando nosotros estamos haciendo algo, nos atrevamos a hacerlo. Dejemos de un lado nuestra mala experiencia escolarizada. En la escuela hemos tenido mucho castigo. Hemos tenido por decir más o por tenernos callados o por hacer mal las cosas. Por favor, no castiguen a la gente con la cual va a trabajar. No castiguen la equivocación. Tomen la equivocación, díganle a la persona, mira, qué bueno, porque vas a entender que esto no puede hacerlo. Yo creo que hay algo que me encanta a mí. Soy muy fanático de Humberto Maturana. Y Humberto, cuando habla de la afectividad, cuando habla de todo lo que significa lo afectivo en la educación, todos dicen, ay, viejo encantador, viejo romántico, ¿qué le vamos a hacer? O si no, lo endiosan, pero nadie le hace caso. Nadie le hace caso en la práctica. Entonces, ¿qué estamos hablando? Tenemos miedo de decir, por último, ¿sabe qué más? A mí no me interesa, lo hallo viejo gagá. Pero díganlo. Pero no decir, no, sí, es un genio, una maravilla, es un hombre sabio. Y no lo tomamos en cuenta. Tenemos que tener, como yo le deseo una cosa, que siempre traten, a ver, a lo mejor no vamos a entender, vamos a ver cómo lo hacemos. Traten de ser importantes. ¿Qué significa ser importante? Importarle a la gente. Importarle a la gente, eso es ser importante. Importarle a la gente con cual trabaja, importarle a su familia, importarle a la gente que los rodea, hasta lo más lejano. Sean personas que le importen a la gente, porque significa que estuvieron con ellos, significa que están ligados con ellos, con algo mucho más que la razón, que la afectividad. Bueno, por razones de tiempo, yo sé que a lo mejor ustedes quieren conversar con Claudio y lo vamos a dejar abierto ahora a compartir ahí un traguito de vino, de jugo, lo que ustedes prefieran libremente. Y dejamos hasta aquí este momento y los invito a pasar al foyer para que sigamos compartiendo. Y le damos un aplauso entonces.